Ya. Bueno, vamos a empezar la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema que es de esos pocos temas que es un pocos temas que yo recuerdo en la universidad que eran importantes cuando querías realmente analizar un circuito, pero así bien. ¿Ya? Es un poco enredoso al principio, pero vamos a tratar de que no sea tan así. ¿Sí? Los teoremas de Thevenin y Nott. Muy bien. ¿Alguna duda de la clase anterior? ¿Qué hicimos en la clase anterior? ¿Se acuerdan? Teorema de superposición. ¿Qué más? Sustitución y reciprocidad. ¿Qué era superposición? A ver si invierto apunte, lo que te acuerdas. Parcialmente, ¿cómo parcialmente? Ya, muy bien, si tenemos un circuito multifuente, eliminamos las demás fuentes, nos quedamos con una, analizamos, luego hacemos lo propio con la otra fuente y así, y al final, ¿qué hacemos? Sumamos los resultados. Así es. Sumamos los resultados. También, igualito. Sí, porque podría venir más de una fuente, claro que sí. Eso no me- sustitución creo que se trataba de cuando una resistencia, bueno, pasaba cierta carga y salíamos desde esa parte por una fuente de dimensión con el mismo voltaje. Sí, así es, exactamente. Sustitución cuando reemplazas cierto circuito que tiene cierta tensión o cierta corriente por algo que es equivalente, ¿no? Tal cual, eso sí. Y la última, reciprocidad. Ya, así es el más raro. Reciprocidad es cuando reemplazas una parte del circuito por otra, los inviertes, claro. Sí. O sea, cuando tienes un circuito grande, digamos, a ver, el cuenta de saldo, digamos, ¿no? Y de repente acá, no sé, quieres calcular la corriente que pasa por acá, digamos, pasa una corriente por acá, tienes una fuente de tensión V. Entonces, lo que te dice la teoría es que podrías hacer lo siguiente. Podrías enviar la fuente de tensión a este lado y la fuente de corriente para este lado. Y te va a quedar esto acá. Y la fuente de tensión, respetando la polaridad. Y si tienes una fuente de voltaje V, una corriente I, deberías tener acá también una fuente de un voltaje V. ¿Sí? Eso es lo que te dice el teorema de reciprocidad. Honestamente, nunca lo usamos. ¿A qué les voy a mentir? Pero es una herramienta más. Entonces, de repente los circuitos que yo he analizado, pues no ameritaban aplicar esto, pero si tuvieras que hacerlo, pues utilizo. ¿Sí? Podría ser, ¿no? Pues ya saben cómo es. Es una ruleta rusa. Una de 5 o una de 20. Puede ser, todo puede ser. Puede ser 4 ejercicios, puede ser uno solo, puede ser 3, 2, 10 chiquitos, 20 preguntas chiquitas. Cualquier cosa. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la parte de Thevenin y Norton, ¿sí? Al finalizar esta sesión, ustedes deberían conocer los teoremas de Thevenin y Norton mediante sus procedimientos y el desarrollo de las prácticas. Prácticas, no prácticas. ¿Ya? Bueno, para esta parte, como conocimiento previo, básicamente todo lo que hemos venido haciendo, es decir, todos los teoremas básicos, ¿sí? O sea, ley de Ohm, ley de Kirchhoff, ¿sí? O sea, la ley de voltajes, la ley de no, corrientes, y lo que acabamos de hablar, ¿no? Superposición, sustitución, eh, reciprocidad. También la parte de sustitución de fuentes podría ser útil acá.
De hecho, sí es útil, sustitución de fuentes, asociación de resistores, fuentes de corriente, fuentes de voltaje. O sea, todo. Básicamente, todo lo que hemos visto acá lo vamos a aplicar, pero queda miedo, ¿ya? Y bueno, es importante porque con esto vamos a poder simplificar una red complicada a una red que solamente tenga dos elementos muy sencillos, una fuente de alimentación y un resistor. ¿Ya? Esa es lo que nos da estos teoremas. Bueno, esto ya lo hemos visto, acá entonces no lo vamos a hablar. Vamos a enfocarnos en lo nuevo, ¿qué es esto? Teorema de Thevenin, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que dice el teorema de Thevenin? Y tú puedes tener una red de circuitos de corriente directa, ¿sí? Y lo que puedes hacer es reemplazar toda una parte del circuito por un circuito equivalente que va a tener dos elementos, una fuente de tensión y un resistor en serie con esta fuente de alimentación. Sí, básicamente es lo que dice Thevenin. Sí. Entonces, el teorema de Thevenin consiste en tomar cierta parte de un circuito, o sea, todo que está en esta caja podría ser n cosas, resistores, fuentes de tensión, fuentes de corriente, lo que fuera, y hacia allá podrías tener muchas más cosas. Lo que te dice es que tú vas a tomar solamente esta parte del circuito y la vas a reemplazar por esto, una fuente de tensión, un resistor, nada más. De esa forma simplificas muchísimo el análisis porque podrías tener más cosas por acá, pero ya como tienes a la izquierda solamente una fuente de tensión o resistor, pues va a ser mucho más sencillo analizar, reemplazar, sustituir todo lo que hemos venido haciendo. Entonces, verán que la chamba entonces es calcular o saber cómo calcular esto, cómo calcular esto. Nada más, eso es la parte complicada. Pues acá tenemos un ejemplo. Tú podrías tener toda la parte de la izquierda, pero quizás lo que te interesa es calcular la corriente de la carga, que es I sub L, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es reemplazar todo lo de la izquierda por un resistor que vamos a llamar resistor de Thevenin o RTH y la fuente de Thevenin o el voltaje de Thevenin, que es el ETH, ¿ya? Y así tú tengas a la izquierda configuraciones en resistores en delta o en estrella o más de una fuente o lo que sea, se reduce a eso. Voltaje, resistor, nada más. ¿Ya? Ese es el teorema de Thevenin. Bueno, entonces aquí tenemos una secuencia de pasos que consiste, bueno, para hallar estos teoremas, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que es más fácil que lo analicemos con un ejemplo, porque acá vamos a leer un montón de cosas y no se nos va a quedar nada, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ya, digamos, ejemplo 9.6. Encontremos el circuito de Thevenin para leer de ubicada en la área sombreada, ¿sí? O sea, todo lo que está a la izquierda, y luego vamos a encontrar la corriente a través de RL para diferentes valores de la carga, ¿sí? 2 ohms, 10, 100 ohms. Ahora, en este caso es un circuito sencillo. Alguien podría decir, bueno, pero yo podría asociar los resistores, ya, lo de siempre, sí, pues. El teorema de Thevenin está pensado para cuando tienes un circuito mucho más grande. Ya, obviamente, como es un ejemplo, no vamos a poner pues, un caso real. ¿Ya? Pero en este caso, ¿cómo se haría? Entonces, el primer paso que es, si tú tienes aquí, te interesa calcular lo que está pasando entre los puntos A y B hacia la derecha, lo que se hace primero para calcular el voltaje de Thevenin es quitar esa carga, ¿ya? Y te va a quedar el circuito como está ahí abajo. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, por eso es importante rotular, ¿ya? Rotular los puntos A y B. Entonces, una vez que retiras esos puntos, lo que tienes que hacer aquí es, bueno, en este caso, ok, cuando quieres calcular el resistor de Thevenin, lo que se hace es eliminar las fuentes de tensión. ¿Sí? Recuerden que la fuente de tensión se elimina con un cortocircuito y la fuente de corriente con circuito abierto. Entonces, en este caso, como tenemos esta fuente, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo lo eliminamos? Cortocircuito entre sus bordes. Así es. Cortocircuito. Pues te va a quedar esto. Y el resistor de Thevenin es el resistor que va a estar ubicado en el equivalente del circuito que te queda. ¿Sí? O sea, imagínate que pusieras acá un multímetro, hicieras esta. Perdón, no es R, es omega, ¿no? Entonces, ¿cuánto debería marcar el ohmímetro?
A ver, más fácil. Si hacemos esto, ¿cuánto te marca el ohmímetro? Si hacemos con los dos. 6. A ver, ¿quién dice 6? Levante la mano. No, no es ambiguo, o sea, alguien ha dicho 6. Muy bien, uno, adelante. Un valiente. ¿No? Ya, no, no te da 6. Lo que te va a marcar el ohmímetro es el paralelo de 3. Así es, en este caso 2 ohms. ¿Sí? Eso es lo que se muestra acá. Calculas el paralelo de R1 y R2. ¿Sí? Entonces vas a tener la multiplicación entre la suma, eso ustedes ya lo saben. ¿Sí? Y con eso calculas el RTH. Así, rapidito. Nada más. Hasta acá. Preguntas. ¿Sí? ¿Está fácil? No. Repaso, sí, sí. Como para el examen. No, para el examen. Ya. Repaso así. No, no hay repaso porque, ¿cómo dices, Antonio? Claro, o sea, justamente como la fuente se cierra, se cortocircuita, te queda el paralelo de R2. O sea, imagínate que esto está. Ahí, perdón. Bueno, sí. Eso es. O bueno, si te ayuda a verlo de esta forma, también lo puedes plantear así, ¿no? Ya está. También. Quizás les ayuda a verlo de esta forma, no sé. Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? No, 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 estoy haciendo una payasada. No me hagas. Ya. Bueno, puedes dibujarlo así. A ver. Sí, creo que ese rojito como que estorba, ¿no? Y ahora sí. Va, te queda para. Ya, muy bien. Ese es. Ok. Entonces, básicamente así sería, ¿sí? Recuerda que cuando se hace la medición de ohmeaje o resistencia eléctrica, lo que hace el multímetro es mandar una señal de prueba y eso es lo que ocurre, ¿sí? Entonces tenemos ahí un paralelo. Lo que mide el multímetro es un paralelo. Ya, ese es el RTH. Listo. Ya, ahora, para el voltaje de Thevenin, ¿qué es lo que hay que hacer? Para el voltaje de Thevenin, lo que se hace es, vamos a volver acá un ratito. Si quieres calcular el voltaje de Thevenin, lo que haces es desconectar esto. La carga, que es lo que te interesa, que quedas con los puntos A y B, y el voltaje de Thevenin es lo que existiría acá. El voltaje entre el punto A y B. Que como verán, en este caso sería igual al voltaje del resistor R2. ¿Sí? Y entonces lo que tengo que hacer acá es, bueno, si te das cuenta que es igual al R2, entonces puedes hacer lo siguiente. ¿Sí? Puedes eliminar todo esto. De repente eliminas acá también. ¿Ya? Te quedas solamente con esta parte. ¿Y cómo calcularíamos este voltaje T? Divisor de tensión, claro que sí. Divisor de tensión. ¿Y aquí va a ser igual? ¿Qué dice la formulita? Esta fórmula tiene que estar ya en sus cabezas, por si acaso. Si no es así aún, estamos fallando. Voltaje total por. Ya, abajo va la suma, ya, eso sí tiene que saber. Cuando es voltaje, o sea, divisor de tensión, aquí pones el que está abajo, o sea, R2, ¿ya? O sea, el que te interesa, ¿no? Cuando es divisor de corriente, coges el otro, el opuesto, ¿ya? No se van a confundir. Es muy fácil confundirse ahí. Ya, entonces, bueno, y simplemente multiplicas, ¿no? 9 por 6 entre 9. ¿Cuánto es 9 por 6 entre 9? 6. 6. ¿6 qué? Volts. 6 volts. Por lo tanto, acá vas a tener 3, ¿sí? Claro, evidentemente porque el resistor de 6 ohms es el doble de 3, por lo tanto la caída de tensión es el doble. Entonces debería ser así, 6. Tal cual. ¿Ya?
Eso es lo mismo que dice la teoría. Entonces, el voltaje de Thevenin son 6 voltios. Listo, entonces ya tenemos el resistor de Thevenin, tenemos el voltaje de Thevenin. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos. O sea, haces el rediseño del circuito para poder tener el equivalente de Thevenin, ¿sí? Entonces dijimos, hasta tener acá una fuente de tensión y un resistor en serie. Y lo que viene acá, esto son los puntos A y B. Lo viene acá el resistor, en este caso es variable, y tienes acá R1, este es RL, perdón, no es R1, es RTH, ¿ya? Resistor de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Que dijimos son 6 voltios y el resistor son ¿es de cuánto? 2 ohms, listo. Entonces te dice, calculemos la corriente para estos valores. Entonces vamos a poder calcular la corriente. Si RL es igual a 2 ohmios. Bueno, si RL fuera 2 ohmios, ¿a qué equivale la corriente I sub L? ¿Cómo calculamos I sub L? O sea, en vez de ¿En vez de qué, perdón? I L, sí. ya aproximaríamos las resistencias, trabajaríamos con ¿Las qué? los resistores, veríamos los resistores, trabajaríamos con el voltaje y ahí teníamos la corriente y esa es la misma que pasa en ambos. Ya, esa es una forma. ¿Qué otra forma existe? Porque lo que dice Antonio es muy cierto, pero también podríamos hacer lo siguiente, ¿no? La corriente I sub L, por ley de Ohm, va a ser igual al voltaje en la carga entre resistores. ¿Así? Pero el voltaje de la carga dijimos que era igual a, bueno, por divisor de tensión, va a ser igual al voltaje de Thevenin por, acá abajo va la suma y acá arriba va el resistor de carga. Ahora, esto lo podías reemplazar acá. ¿Cómo te queda? I sub L es igual a, vamos a poner acá VTH por R sub L sobre la suma. Y el RL que estamos poniendo acá, lo vamos a poner acá. De modo que se va. Así es. Se va con este de acá arriba. Esto se simplifica. Y tienes IL es igual a voltaje Thevenin sobre RTH más RL. Ahora, yo le sugeriría hacerlo de esa forma, o sea, de forma algebraica. ¿Por qué? Porque si yo te pidiera en tu examen, calcúlame todos estos valores, no vas a hacer todo el cálculo 3 veces, pues no. Vas a perder un montón de tiempo. Entonces, si consigues esta formulita, ¿ahora qué haces? Ok, caso 1. Si RL vale 2 ohmios, entonces I sub L es igual a 2 ohmios más 2 ohmios y acá 6 voltios. O sea, 6 voltios entre 4 ohmios, ¿sí? ¿Cuánto es eso? 1 punto. Ya está, listo. Ahora, segundo caso. Cuando RL vale 10 ohmios, ¿cuánto es? Caso 2, ¿no? Sería 2 ohmios más 10 ohmios y acá 6 voltios. O sea, 6 entre 2. 0.5 A, o sea, 500 milis. Ya está. Y para el último caso, va a ser corriente I sub L igual a 6 voltios entre 2 ohmios más 100 ohms. ¿Cuánto es eso?
58 miliamperes. Claro, sí. Está bien. Estos muchachos, así, nada más. Eso es Thevenin. Preguntas. ¿Perdón? No, puedes tener una fuente de corriente y todos los igualitos, solamente que tu equivalente siempre va a tener voltaje Thevenin, resistor Thevenin. Sí. Pero acá dentro, en el circuito, tú podrías tener, claro que sí, una fuente de corriente, ¿no? Claro, de repente acá otro resistor, de repente acá una fuente de tensión, o sea, N cosas. Y de repente dirán, bueno, ¿y qué pasa si ahora tengo quizás acá, no sé, dos fuentes de tensión, superposición? O sea, aplicamos todo lo anterior, ¿ya? Esa es la idea. Muy bien, muchachos. Entonces, eso es Thevenin, ¿ya? Vamos con el último tema de la unidad, para que estén listos para su examen, que es el teorema de Norton, y ahorita practicamos, ¿ya? Ok, el teorema de Norton. Ya, este es el otro teorema que también es importante y bueno, es muy parecido al anterior en el sentido de que también te sirve para reemplazar un circuito complicado por uno más simple, pero la diferencia fundamental, ¿cuál es? Que ya no trabajas con una fuente de tensión en serie para el equivalente, sino con una fuente de corriente y el resistor en paralelo, que es el R sub N por resistor de Norton y el I sub N, que es la corriente de Norton. ¿Sí? Eso es, básicamente eso es. Ahora, la buena noticia, y acá esto lo vamos a pasar porque es puro texto. La buena noticia es que el R sub n, y eso anótenlo bien, es igual al R de t. ¿Ya? Esto es lo bueno. O sea, si tuvieras que calcular ambas formas, pues podrías calcular solamente el RTH una vez y dices, ok, el Rn es igual. Ya está. Se calcula igual, exactamente igual. ¿Ya? No hay diferencia. Solamente tiene otro nombre. ¿Por qué? Porque ya no lo estás poniendo acá, sino lo estás poniendo en paralelo. ¿Ya? Pero es lo mismo, la magnitud es la misma, ¿ya? Ahora, sigamos. Bueno, para la parte de la I sub n lo vamos a hacer ahorita. Ok. Esto es lo que nos dice el teorema también de Thevenin y Norton, que ambos teoremas son intercambiables, ¿sí? Y estas son las fórmulas que aplican, ¿no? Que simplemente es la ley de Ohm, ¿ya? La ley de Ohm aplica a todos los elementos, nada más, ¿ya? Muy bien. De modo que, si tú calculaste con Thevenin este circuito, rápidamente podrías ir a este circuito, calculando, aplicando estas fórmulas. Pero ojo, si yo te pidiera, calcúlame la corriente I sub n aplicando el teorema de Norton, no significa que vas a hacer esto y vas a pasar esto. No, porque son diferentes procedimientos. Entonces tendrías que calcular de frente esto, ¿ya? No se van a confundir. Ojo, esta equivalencia es una cuestión ya práctica, ya para más adelante, si es que lo necesitan, ¿no? Pero la idea del examen, lógicamente, es saber si ustedes saben calcular Thevenin o Norton, cada uno de forma independiente. ¿Ya? Por eso no apliquen esto para su examen, esto es para ustedes nada más. Ya, ok, vamos a hacer un ejemplo entonces con Norton, ¿ya? Como ven, es el mismo circuito, idéntico, ¿sí? El RTH, o el RN, creo que no lo calculan acá, me parece, porque sí, bueno, es igualito, ¿no? O sea, el cálculo es el mismo, el paralelo, o sea, bueno, ahí no vamos a entrar mucho en detalles, ¿sí? Lo que nos interesa aquí es la parte del teorema, la parte de corriente. Acá es donde muchos mueren, porque acá creo que en general es más fácil trabajar con tensiones que con corrientes. Entonces ahí a veces puede haber un poco de confusión. ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice el teorema de Norton? Que en los puntos A y B vas a quitar la carga y lo vas a reemplazar por un cortocircuito. Ya, esto es lo que dice Norton. Y entonces, ¿qué va a pasar si pones un cortocircuito entre los bornes A y B? Este señor se va. Se recuerda que la corriente eléctrica es floja, siempre se va por la vía más rápida, la vía más despejada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calcularíamos aquí la corriente norte?
I sub 1 es igual a la corriente norte. Entonces el I sub 1, ¿qué va a ser igual? O el I de N. Muy bien. Y para este ejemplo sería, ya está, señores. Nada más, eso es todo. Probablemente, no lo sé. Perdón. La potencia máxima de la fuente. Puedes calcular muchas cosas. Las que tú veas necesarias. Lo que es importante recordar es que la idea del teorema de Norton, así como el de Thevenin, es que puedas eliminar todo lo que tengas acá y reemplazarlo por dos elementos. Esa es la idea fundamental. Si lo quieres utilizar para calcular una corriente, listo. Si lo quieres utilizar para calcular la potencia del resistor, también. O de repente quieres el voltaje de R sub L, listo, también. Lo que sea. Sí. Esta consulta, tenemos que llegar a ese esquema para poder lograr la simplificación, porque si bien es cierto, comentaste que puede haber deltas, triángulos, ellas, puede haber hasta un puente mismo aquí dentro, pero tenemos que llegar a ese formato. Al formato de acá. Si es que es para Norton, deberías llegar a esto. Y si es que es Thevenin, aquí. Y aquí entre A y B ya le pondrás lo que sea que tengas en esto. O sea, vamos a tratarlo como una especie de caja negra. O sea, puede ser lo. ¿Ya? Entonces recuerden, para el voltaje Thevenin, esto es esta parte acá, circuito abierto. Y para Norton, esto es un cortocircuito, ¿ya? O sea, no confundir. Ya, chicos, entonces, ¿cuánto calculamos esto? 3 amperios, ¿no? Bueno, si ustedes revisan la teoría, debería estar acá igualito. Ahí está. Bueno, 3 amperios con tu resistor de Norton, 2 ohms, ¿sí? Entonces ya, para ver que realmente sea exactamente igual a lo anterior, la corriente I sub L, en este caso, ¿qué va a ser igual? ¿Cómo podemos calcular la corriente I sub L? Divisor de corriente, claro que sí. Muy bien. ¿Cuánto es? O la fórmula, a ver, IN. Está bien, está estudiando. Ya veo quién va a probar ya. A ver, ¿qué dice la fórmula? La corriente I sub L. ¿RN arriba? Ya. Listo. Entonces, para el caso uno dijimos que era, esta es la fórmula. Entonces, bueno, no sé si lo logran percibir, pero el cálculo para I sub N, o perdón, para la I sub L es mucho más rápido ahora, o no, para este caso específico. Entonces, eso va a ser igual a I sub N, que son 3 amperios, multiplicando a 2 ohmios sobre 2 ohmios más 2 ohmios, ¿no? ¿Cuánto es esto? 1.5 ¿qué? Ya. Caso 2. Cuando RL es igual a 10 ohmios. ¿Cuánto es? 500 miliamperios. Caso 3. Cuando RL vale 100 ohmios. Y sub L es igual. Tiene miliamperios, ¿sí? Ya muchachos, díganme ustedes entonces. ¿Es igual o no es igual? Es lo mismo. Te tiene que salir lo mismo. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio con ambos, tanto Thevenin como Norton, y llegas a que ambos resultados son idénticos,
Si es que no coincide algo, ok, algo está raro. ¿En dónde? Puede ser tanto en tu primer cálculo como en el segundo, tienes que revisar. ¿Ya? Eso es, muchachos. Eso es Norton y TV. Preguntas. Pérdida por resistividad de cobre. Falta tierra. Ya, muchachos, bueno, como ven, nada más es eso. Obviamente el circuito del examen puede ser un poquito más complejo, pero eso es. Nada más. ¿Ya? Entonces, recapitulando un poquito. Para Thevenin, calculas el voltaje de Thevenin, dejando un circuito abierto en el punto A y B que te interesa. Calculas la tensión que habría o existiría en este punto, que muchas veces va a ser igual a otro voltaje que está previamente hacia la izquierda. Y bueno, el R Thevenin es igual al R de Norton, se consigue eliminando todas las fuentes que están a la izquierda y calculando el equivalente desde la derecha. ¿Ya? Puede ser paralelo, puede ser serie, puede ser mix, puede ser muchas cosas. Te puede quedar allá adentro un delta o una estrella, pero ya sabes cómo hacer las conversiones y simplemente tienes que empaquetarlo todo en un equivalente. Y ya está. Y eso es. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, vamos a platicar. Vamos a saltarnos todo esto. Ya, vamos a empezar acá. Eh, ¿Cuál quiere? ¿TV y Norton? Ya, vamos en ambos, ¿ya? Entonces vamos a calcular acá el circuito equivalente de Thevenin y de Norton. ¿Ya? Ah, también hay otro teorema que usamos, puede ser de potenciales nodales, que también lo vimos. También puede utilizar, sí que sí. Recuerden que todo está interrelacionado. Todos los teoremas se complementan. Vamos a hacer que el ejercicio sea calcular la potencia, ¿ya? Potencia en RL. Hacer el cálculo. Bueno, acá el ejemplo voy a mostrarles cómo se hace con Norton, ¿ya? Yo vos te voy a hacer, porque no es difícil. Entonces, lo que se dice primero para Norton, para calcular el resistor de Norton, abrimos circuito en A y B, quitamos las fuentes, en este caso la fuente va a ser un circuito abierto, y te va a quedar esto, ¿sí? Entonces, el equivalente simplemente va a ser el serie, ¿ya? De R1 con R2. Ya, pues esto te va a quedar así. Ya, en serio. Ahora, entonces 9 ohmios. Y para la corriente Norton se hace el cortocircuito entre los puntos A y B. De modo que ahí el trabajo, pues, es básicamente replantear un poco gráficamente el circuito para que te des cuenta de que lo que realmente está pasando acá es un divisor de corriente, ¿sí? Y tienes el divisor, te pide calcular la corriente que se va hacia el R2, entonces se hace el I por R1 entre la suma, ¿sí? Y eso es lo que se hace a continuación. Bueno, eso que se hace acá, ¿no? I por R1 entre la suma. Ahora con eso elaboras tu circuito del equivalente de Norton, ¿ya? Y bueno, ahí puedes aplicar también el uso de corriente y calculamos lo que nos interesa, ¿sí? En este caso sería la corriente de la carga, va a ser igual, corriente de Norton por, ¿qué? ¿Quién va arriba? RL. O sea, 5.6. 2. Suficiente con 2. Listo. ¿Cuánto sale IL? 2,778. Dame dos decimales nada más. 778 y 78. Redondeado. Ya.
Ahora la potencia en RL, ya tienes la corriente, entonces, ¿por qué? Ya, 2,78 amperios al cuadrado por 9 ohms. Ya, ¿cuánto era? 60 creo. ¿Qué más? Ya está. Ahora, si lo quieres hacer con Thevenin, bueno, lo único que deberías encontrar acá, o quizás lo que podría generarles problemas, es el planteamiento, ¿ya? Cuando lo haces por Thevenin, esto se queda abierto, ¿ya? Y como esta rama se queda abierta, bueno, el voltaje Thevenin entonces dijimos que es acá, ¿no? Voltaje entre los puntos A y B. Pero sucede que como esta parte de abajo está abierta, vamos a tener que eliminarlo. Ahí está. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Si no tienes corriente fluyendo por R2 porque el circuito está abierto, entonces lo que va a pasar acá es que esto también se va a eliminar y te vas a quedar básicamente con este pedacito de circuito. Y esta parte de acá va a ser tu punto B. Este es el punto B. Y este es el punto A. ¿Ya? De modo que lo que vamos a hacer aquí es calcular el voltaje entre el punto B y punto A, que sería esto de aquí, voltaje de resistor. Entonces el voltaje de resistor es igual a la fuente, que es 10 amperios, por R1. O sea, 10 por 5 ohms. O sea, 50 voltios. Entonces te va a quedar 50 voltios, que es el voltaje Thevenin. Te va a quedar, el R equivalente es el mismo, ¿cuánto era? 9 ohmios. Ya. El R equivalente son 9 ohmios. Tienes la carga, que es de ¿cuánto? ¿9 también? Listo. Entonces, la potencia acá. Vamos a decir, potencia en RL es igual a, vamos a hacer como voltaje, ¿ya? Voltaje de la carga al cuadrado sobre RL. Ahí está. Pero voltaje de la carga es igual a divisor, ¿verdad? Entonces sumamos acá el equivalente. Ah, este es Thevenin, ¿no? Thevenin más el R de la carga. Entonces la potencia en RL es igual a voltaje L a, bueno, voltaje TH, todo esto al cuadrado. Y vamos a dividir acá por RL, ¿sí? Listo. Entonces debería quedarles algo así. Voltaje Thevenin al cuadrado. El RL al cuadrado se simplifica y te quedas con esto, ¿sí? Ya está. Reemplazamos valores. 50 voltios al cuadrado. RL que es 9 ohmios. 9 ohmios más 9 ohmios. Ah, perdón, no, miento. Esto es al cuadrado. Esto es al cuadrado.
Ya, está bien. Cuadrado. Ya está. ¿Cuánto es? Sí. Grado, no se ve cancelado por lo que lo hemos explicado con el. Ah, tienes razón. Ya. Ahora sí. Bien, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? Salvo. Coincide. ¿Qué dice? 69,55, 69,44. Ah, por ahí, ¿no? Más o menos un poquito. Ya, ya está. Ya, muchachos. Y para terminar, ¿ya? Este es el simulador que les decía. Este es el simulador del Every Circuits. Y así como el Volt Sim también tiene este tema de la corriente y lo que va por aquí, para allá, qué sé yo, ¿no? Sí, ajá, esa parte está buena, tiene ahí los elementos, bueno, los voltajes, corrientes en todos los puntos, pero donde realmente destaca es cuando trabajas partes gráficas como esto acá. Sí. Eh, por ejemplo, para esto lo voy a conservar. ¿Por qué no? Ya, ¿no? El otro día estaba haciendo un circuito inversor con OPAMP y ahí es donde se pone bonito. Se te arroja este tipo de dibujos, ¿no? Y lo bueno es que también tiene una comunidad en internet. Tú puedes descargar circuitos de prueba de, por ejemplo, de otras personas. O sea, es como una comunidad que, o sea, la gente manda sus circuitos y tú los puedes revisar, puedes estudiarlos, tú puedes aportar también si quieres. Y me parece que eso está bueno porque las demás aplicaciones creo que no lo hacen, ¿ya? Pero como le decía a Wilmer, ¿no? O sea, Voltsim es una muy buena opción si por ahí también quien les interesa esta parte gráfica o la parte de los circuitos que Dios sabe quién estará haciendo. También está muy bueno, ¿ya? Pero sí, utilicen por lo menos una para que puedan corroborar su luz. Ya, muchachos, ya va a terminar. Entonces, bueno, hemos revisado Thevenin, Norton. Aquí hay unos ejercicios más para que puedan practicar para su examen, ¿sí? Entonces, no se vayan a confundir, ¿ya? Si les pido, calcula con Thevenin, lo haces con Thevenin. Si lo con Norton, haces con Norton desde el inicio. Ya, no hagas la conversión de, como no me acuerdo cómo es Norton, voy a calcular con Thevenin y luego, ya, eso no. Ya, eso para mí es un esquema. Ya, entonces lean bien las instrucciones, ¿sí? Listo, chicos, hasta acá. ¿Preguntas? ¿Algo antes de terminar? ¿Puedo poner el anterior para tomar el poco? ¿El ejercicio? Sí. Lo último que hicimos. ¿Listo? Está un poquito apretado ahí, pero ya, eso es. En ese caso, digamos, ya llegué a 50 voltios que había tenido ya el circuito. No puedo hallar, se puede decir, por medio la intensidad de que se en todos, y ahí hallar la potencia, o se tengo que hacer todo lo que es potencia es igual a la porcentaje al cuadrado de resistencia y al todo. O sea, dices sumar los resistores y aplicarle idioma, ¿sí? Ajá, También, sí, pero no. como te sea más fácil. Ay, ay. Pero ahí no va a valer para el examen. Por ejemplo, ya llegamos a eso y hacemos la sumatoria y le ponemos. Sí, y yo les sugiero que cuando llegues a este punto pongas, ¿no? No sé, bueno, si vas haciendo los dibujitos paso a paso, que es como normalmente lo hacíamos, ¿se acuerdan? Como ya el equivalente, ¿no? Si eso es lo que me dice, haces un dibujito de esto y yo ya sé que estás calculando el equivalente, ¿no? Obviamente le pones el valor en ohmios, lo que salga, y acá pues tú calcularás, pues, no sé, la corriente IX, digamos. Y luego acá me dibujas esta IX, entonces yo sé que estás regresando, ¿ya? Entonces que estás calculando acá y luego te vas para este lado. También, puedes hacerlo así, si te ayuda, está bien. Sí, sí, sí. Sí, muchachos, es todo por hoy. Nos vemos el día jueves. Estudien para su examen. Uno fijo que Ya, ya para qué más, ya. Están todas las hijas acá en el video. Ya, muchachos.